año lectivo que comienza tal como el que terminamos, donde los maestros seguimos con problemas de internet, donde los estudiantes siguen con problemas de internet, de conectividad, refiriéndome a las computadoras y otras cosas más, y donde no se ha procurado cambiar por lo menos con la experiencia del año pasado. Los maestros seguimos en las mismas condiciones, con la misma cantidad de trabajo, es decir, sigue el estrés laboral en cada uno de los maestros. Una situación que debería de cambiar, ¿no? Sí. Ya con la experiencia, ¿no? Sobre todo esto del internet, ¿no? A lo mejor hay que esperar el próximo gobierno para ver qué puede cambiarse. Bueno, ojalá con el próximo gobierno, que son las aspiraciones, y por eso votamos la mayoría de ecuatorianos para ver un cambio, y creemos que ese cambio tiene que comenzar dentro del sistema educativo. Yo veía realmente cómo la cifra de deserción de los estudiantes está cada día en aumento, por el hecho de que no puede. Los maestros estamos haciendo nuestra parte. Los maestros hemos ido a visitar cosas que no nos compete, porque esa es una labor expresamente de los DECE. Para eso son creados los DECE, para ver las dificultades que tienen los estudiantes, informar las dificultades a los maestros, y los maestros poder ver cómo se prioriza ciertas cosas que permita que no se retire, pero va en aumento el retiro y la deserción de los estudiantes a nivel nacional. Esto es grave. Significa entonces que el ministerio no ha tomado las precauciones del caso para tratar de obviar. A ver, Gilbert, ¿cómo se lo puede hacer? Llegando a cada uno de los sectores con una tablet, con un internet. Es decir, motivar a ese padre de familia que no tiene cómo, y decirle: aquí te traemos para que tu hijo pueda estudiar y pueda salir adelante en el desarrollo de este país. Gilbert, pero eso va a depender muchísimos factores. Primero, el padre de familia mide muy bien, y también a veces por las dificultades económicas no tiene internet, y bueno, dice, bueno, va a pasar otro año más, no lo tengo cómo estudiarlo, se queda sin estudiar. La otra situación es que sí hay que buscar el mecanismo de cómo entregar a lo mejor a estas personas que no pueden el documento en físico, Y la otra situación que usted ha dicho, el DECE. Yo conozco la realidad del DECE. ¿Cuál es la realidad del DECE? Que no hay profesionales en los establecimientos educativos, porque recuerde que la ley anterior, y con el gobierno de los 14 años de persecución al magisterio, esos no se nombraron a los profesionales orientadores, y los planteles se han ido jubilando y no lo existe. Son muy pocos los que hay en Esmeralda, le cuento, y ya están en carpeta para ser jubilados. Así es, lo que usted dice tiene razón, y también la función que los DECE realmente no cumplieron el rol que debían de haber cumplido. Ejemplo, el DECE no tiene nada que ver en el ámbito pedagógico, y sin embargo se están metiendo en un campo que no les compete. Lo otro también es como usted dice, pero con la nueva ley ya se plantea que todas las instituciones educativas tienen que tener un DECE, que va a estar conformado por un psicólogo, una trabajadora social, que permita conocer la realidad. Y lo otro también, mire, hay gobiernos provinciales y sectoriales que han hecho su esfuerzo en llevar internet a algunos sectores donde no había, pero como usted plantea, eso no es todo. ¿De qué vale tener un internet cuando esa familia no puede comprarse una computadora o un teléfono que le permita poder llegar allá? Y lo otro, los maestros sí hemos llegado con el material físico, pero también hay partes que son bastante distantes. Usted tiene que saber que en el sector rural, la mayoría de los jóvenes, una vez que no hay clases, lo que hacen es irse a la finca. Y las fincas quedan a 2-3 horas del pueblo, de donde está. Se cerraron las escuelas, ¿no? Se cerraron las escuelas, porque si las escuelas fueran estado abiertos, seguramente ya no pasaba esto. No es que el estudiante estaba más cerca para poder llegar. Vuelvo a repetir, con la nueva ley que plantea la reapertura, pero también con el gobierno que se va a posesionar, que planteó que va a reabrir las escuelas que fueron cerradas, esto va a permitir entonces que en algo baje el nivel de deserción de los estudiantes. Una cosa acerca del DECE, mire, lo que pasa es que también no es que se quiere que el DECE intervenga. Yo tengo la experiencia que trabajamos en esa área también. El ministerio nos pide información también pedagógica. Imagínense ahora que se les ocurrió en plena pandemia un estudio de mercado en toda la zona. Y había que hacerlo ya, de un día para otro. Eso lo pide el ministerio. O sea, son políticas que deben ir cambiando y que a lo mejor están inmersos en la nueva ley, que nos va a hacer bastante bien la nueva ley, Gilbert. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese marco, pero ¿sabe por qué pasa eso? Por el desorden que existió en el Ministerio de Educación durante estos 14 años, por tratar de ahorrar, entre comillas, dinero y separar a funcionarios que realmente tienen que hacerlo. Cuando yo le decía antes del DECE, si nosotros vemos cuáles son los objetivos de ellos es precautelar
la integridad de los estudiantes, lo que tiene que ver a lo físico, a lo psicológico, a lo académico, es decir, garantizar sus derechos, prevenir de que no exista algo. Si nosotros tuviésemos los DECE realmente como deberían de estar, ellos deberían de ir a las casas a ver qué es lo que está pasando, cuál es la situación real. Pero los DECE tampoco no cuentan, por ejemplo, con instrumentos que le permite a ellos poderse trasladar, poder llegar allá, conversar con ellos. No estamos hablando que van a hacer un trabajo psicopedagógico en el marco de la experiencia que puede tener un profesional, pero sí ellos están preparados justamente para tratar este ámbito educativo. Ese recorte del presupuesto, más de 900 millones, fue que causó que ahora cualquier persona, discúlpeme el término que yo utilizo, cuando hablo de cualquier persona me refiero a personas que no están preparadas para trabajar con niños en este ámbito. 100% profesional, ¿no? Exactamente, y lo que hacen es nombrarlo al departamento del DECE. Yo le pregunto a usted, si yo soy licenciado en matemática, me especialicé en matemática, ¿será que puedo trabajar en el DECE con la experiencia que usted tiene? No, la ley dice que tiene que ser orientadores vocacionales y ahora también los familiares. Así es, entonces esa va a ser la forma y por eso con esta nueva ley ya estamos exigiendo que se cumplan y se implementen los DECES. La Universidad Vargas Torres ha sacado cualquier cantidad de profesionales en psicología educativa, es decir, personas preparadas para ese ámbito, pero también acordémonos que están las trabajadoras sociales. La ley mismo plantea que en el DECE tiene que estar una trabajadora social para cumplir esas funciones que le permite estar con ellos. Que no lo haya. No, en el Cantón Esmeralda no hay un solo plantel que tenga un trabajador social. Desaparecieron eso. No hay trabajador social y como usted planteó antes, son pocas las instituciones que tienen DECE y no son los profesionales al 100%. Somos maestros que estamos colaborando en el departamento del DECE por obligación del ministerio, porque hay que decirlo así. Simplemente le dicen usted va y uno tiene que cumplir porque si no cumplen, la sanción. Ahora, la versión de un ministro, el ministro actual, dice que no hay financiamiento. No sé por qué a esta altura si cabe o no interpretar la ley. Yo pienso que es más de cumplimiento porque es algo que ya está publicado y es una ley de la República. Mire, lo que pasa con ciertos ciudadanos es que nosotros creemos que tenemos la facultad para interpretar la ley. Quien puede interpretar la ley es la Asamblea Nacional y a su vez el vicepresidente que es coasambleísta. Nosotros estamos para cumplirla. Lo otro, me extraña que este señor ministro Pozo, porque él fue el que salió y dijo esto, el ministro de Economía. Cuando usted tiene un ministro, ¿para qué? Es para asesorar, pues. Si la ley llegó a la mano del señor presidente de la República, ¿por qué no le dijo, señor presidente de la República, ese proyecto de ley no puede pasar porque no hay financiamiento? Y si el presidente de la República no le hizo caso, ¿por qué no renunció? ¿Por qué no se votó? Es decir, ¿por qué esperar que el presidente apruebe la ley, se lo mande al registro oficial, se convierta ahora sí en ley para recién salir con estas cosas? Esto demuestra entonces que este señor está por intereses personales, porque si yo soy su asesor, escúcheseme bien, y yo mañana le doy un asesoramiento en el ámbito económico que va a perjudicar y usted no me hace caso, discúlpeme, yo le digo muchas gracias porque ¿qué hago aquí, pues? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi función entonces? Se debieron hacer esas observaciones antes. Pero antes, por ahorita ya no cabe. Ahorita, señor, la ley hay que cumplírsela. Y es de carácter obligatorio. Es decir, ahorita nadie puede estar pensando en no cumplir la ley. Incluso cuando el señor presidente electo dio el nombre de esta señora Brón, que va a ser la nueva ministra de Educación, todos los maestros escuchamos cuando dijo, vamos a respetar el derecho de los docentes en lo que tiene que ver a su escalafón. Eso significa entonces que ellos están entonados con la realidad. Si eso es proyecto de ley, ya tienen que ir buscando el financiamiento para ver de dónde se saca y proceder no solamente a pagar al magisterio, sino a cumplir con los otros aspectos que estábamos hablando, lo del DECE, por ejemplo. Comenzar a crear el DECE. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de la reapertura de las escuelas. Eso ellos ya tienen que comenzar, si no, simplemente esto se va a convertir en una demanda de parte de los maestros hacia el ministerio. Y lo otro, dentro de la ley también ya se plantea la hora que nosotros tenemos que trabajar. 6 horas. Significa que si trabajamos más de esa hora, podemos demandar al Ministerio de Educación porque eso lo dice la ley. El reglamento simplemente va a regular ciertas cosas de la misma ley. Pero eso no significa que no se va a pagar. Eso no significa que no se va a cumplir. Hay 90 días para cumplir. Él tiene que cumplir. Ellos tienen que ver de dónde se saca la plata. ¿A partir de cuándo esos 90 días? De la publicación. A partir de la publicación en el registro oficial. Es decir, y lo otro, mire cómo la Corte Constitucional declara inconstitucional cómo se ha venido planteando
lo que hace lo de la jubilación para todos los sectores. Y el perjuicio que ha causado a una gran cantidad de personas que se han jubilado por el método que han utilizado. ¿Por qué yo planteo esto? Porque este señor Pozo también dijo que esto va a ser un problema para el mismo IES, que el IES puede quebrar, que no se sabe de dónde va a pagar. Y mi pregunta, ¿y nuestros aportes? Porque automáticamente cuando le incrementen el sueldo, le van a incrementar el aporte al IES. Yo estoy aportando para mi jubilación. Nada más, pues son plata que se nos retiene para el día que nos jubilemos, nos van a decir, tome, esto le corresponde. El resto son los incentivos, que es muy diferente. El incentivo que le dan al maestro cuando se jubile fue una conquista que se ganó a través de la lucha de la UNE, que es cuando usted se jubile le van a dar 50,000, 55,000, 60,000. Eso es un incentivo. Y está en la nueva ley. Y eso está implementado en la ley y en la Constitución, que es el incentivo que se le da a los maestros una vez que se jubile. Eso no significa que se le corta, que no se le va a pagar su jubilación. Eso es otra cosa muy diferente. Habló también del tema seguro de jubilación, que también dice es un inconveniente jubilar a los 30 años sin límite. Pero a ver, yo no entiendo por qué ellos se hacen tanto problema y tanto inconveniente. La ley plantea de que nosotros desde hace muchos años venimos planteando jubilarnos a los 30 años de servicio sin límite de edad. Mire, los que somos maestros conocemos realmente cuál es el trabajo. Nuestro trabajo no solamente es mental, nuestro trabajo también es físico, psicológico. Es decir, nosotros cumplimos un trabajo sumamente agotador. Ahora, cuando nosotros hablamos de los 30 años de servicio, estamos cumpliendo con las aportaciones que el mismo IE plantea. A ver, yo no tengo nada de otros sectores. ¿Por qué otros sectores sí lo pueden hacer a los 20 años, a los 22 años, a los 25 años? ¿Y por qué no los maestros? Y con sus recursos. Y con sus recursos que no le pagan en bono, con sus recursos que no lo tienen como a los maestros, más de 7, 8 años. A ellos sí le dan su plata al otro día que se jubila. ¿Y a los cuántos años sale? A los 40 años, a los 45 años, a los 50 años. ¿Y los maestros? 60 años, 70 años. Y este señor se le ocurre decir que eso va a ser producto para quebrar el IES. El IES lo quebró el gobierno de Rafael Correa cuando quitó el 40% que correspondía. El IES lo quebró Rafael Correa cuando lo usó como caja chica para comenzar a hacer con el dinero todo lo que se podía hacer, menos invertir en la educación. Eso es lo que tenemos que decir, eso es lo que tenemos que ver y no echarle la culpa a un proyecto de ley que beneficia a 160,000 maestros y que hemos venido peleando a lo largo de esta historia para que se pueda mejorar. Entonces, aquí no cabe el hecho de que va a quebrar el IES si se aumenta lo de los maestros, va a quebrar el IES por la jubilación de los maestros y lo otro. Los maestros con este nuevo sueldo ya no nos vamos a jubilar tan temprano si tenemos fuerza, pues, porque queremos gozar de algunos añitos de algo que nos permita mejorar nuestro sistema o nuestra forma económica. Pues entonces no cabe que porque la ley se promulga hoy día, yo mañana me voy a jubilar. Eso es mentira. El que gana 800 y pasa a ganar 1,200, téngalo por seguro que va a durar sus 2, 3 añitos más aportando para poder salir con un sueldo. Tener una muy buena jubilación. Para tener una buena jubilación. Ok, muchas gracias, Gil.